Salmo 27 es el salmo de David. Vamos a leer solo desde el verso 1 hasta el verso 6 y en eso se va a basar nuestro mensaje. Pero antes permítame introducir el pasaje de hoy. Nuestro país, al igual que el mundo entero, está atravesando una ola de COVID llamado Omicron, cuyo nivel de contagio se encuentra cerca del 50%. Es decir, trate de pensar que de cada 2 personas, al menos una está infectada con el virus o con lo que llamamos la gripe mala. Y naturalmente, atravesamos una sensación de temor casi paralizante. ¿Qué hacer? ¿Qué pasaría si nos afecta? ¿Cómo responder ante tal situación? ¿Tiene la Biblia algo que decirnos al respecto? Gracias a Dios que sí. Y en sus páginas encontramos el mandamiento, principios para tranquilizar nuestro corazón. Como leemos en el pasaje de hoy, el Salmo 27, 1 al 6. Si pueden ponerlo en pantalla, Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Esta es palabra de Dios. Oremos. Oh Padre Celestial, tú eres tantas cosas para nosotros. Eres nuestra luz. Eres nuestra salvación, eres nuestra fortaleza, oh Señor. Nos apoyamos en ti y pedimos, oh Señor, que tú hables a nuestra alma, para que ella no hable sin control. Ayuda a que nuestra alma no esté husmeando y paralizada por tantas circunstancias, tantos peligros, tantas enfermedades que nos amenazan, oh Señor. Como el mismo Salmo lo presentan, no nos dejes y no nos desampares. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Ayúdanos, háblanos a nuestra alma para nosotros hablar con ella y ponerla a los pies de Jesús. Ayúdanos a fortalecernos para nosotros ser luz a otras personas, para que cuando otros estén paralizados, nosotros podamos dar esperanza. Para que cuando otros y nosotros mismos en nuestra alma estemos decaídos, podamos con nuevas fuerzas hablar de tu palabra, iluminar esas áreas de oscuridad, y con la luz tuya, de la iluminación de tu palabra, nosotros poder avanzar al trabajo del día, a las dificultades que se nos enfrentan con la luz, la gracia, la fortaleza tuya. Ayúdanos, Señor, bendícenos y háblanos a través de tu palabra, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Los salmos son poemas escritos acompañados de un instrumento de cuerdas. Eso es lo que significa salmo. Y nosotros tenemos en este salmo
como dice el mundo hispano, las dos palabras claves en este salmo son confianza y enemigos. Y eso a pesar de la persecución por los enemigos que el salmista confía en Dios. Algunos piensan, hay división entre los comentaristas, ¿cuándo fue que el salmista escribió este salmo? Algunos piensan, porque aparece en un título en versiones antiguas, antes de ser ungido. Eso quiere decir, antes de ser ungido, ¿cuándo? La mayoría piensa que fue antes de ser ungido como rey de Israel por las 12 tribus de Israel. Si es así, algunos piensan que esta circunstancia fue cuando Doeg el edomita le habló a Saúl y él se encontraba en medio de esos peligros. El Salmo 54 y otros salmos habla en esa circunstancia. Otros piensan que fue cuando el mundo hispano, entre ellos, lo presenta, cuando su hijo Absalón, en la rebelión de él, fue que lo estaba atacando. Si es así, cuánta angustia debió experimentar David, algunos en medio de eso, el intento de derrocarlo y querer matarlo, su propio hijo, nacido de sus entrañas. No importa en cuál de las circunstancias, hubo una circunstancia difícil por el cual el salmista David escribió este salmo. Ahora, si ustedes se fijan, este salmo parecería que tiene dos partes completamente diferentes. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6, ustedes los ven a él hablando con una seguridad y es lo que nosotros vamos a estar hablando. Sin embargo, a partir de los versículos 7 hasta casi el 14, él presenta como si fuera otra persona completamente diferente. Es por eso que algunas personas piensan que este salmo fue escrito por dos ocasiones o por dos personas. Pero realmente no es así. Si nosotros examinamos y nos damos cuenta cómo el salmista presenta la seguridad y la confianza en Dios en medio de los problemas, sirve también para expresar sus debilidades y sus temores en medio de ella, pero nosotros solamente vamos a ver en medio de eso la seguridad que el salmista da en los versículos 1 al 6. Ya hemos dado en otros salmos, en otras prédicas, sobre los versículos 7 al 14. De todas maneras, en tu caso, ¿te has sentido amenazado? ¿Te has sentido atacado? ¿Te has sentido aislado? ¿Te has sentido abandonado? ¿O vuelve tus brazos al único que es tu amparo, que es tu fortaleza, quien te ayudará a salir de tu temor, de tu dolor? Y en esta primera parte del Salmo quiero que veas cómo el salmista, al enfrentar tal situación, puede tener en primer lugar una declaración de confianza en el Señor. Versículos 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hay tres declaraciones importantes que se funden en una sola. Spurgeon, en El Tesoro de David, comenta: el salmista comienza con una declaración de interés personal y utiliza, por tanto, pronombres posesivos. Mi, analiza, mira a ver, hermano, mi luz, otra vez, mi salvación, otra vez, fortaleza de mi vida. En medio de todas esas cosas, su alma se encuentra completamente segura y convencida de ello y por tanto lo proclamo a los cuatro vientos. Y aquí, delante de la presencia del Señor, yo quiero preguntarte, ¿es todo eso, Dios, una realidad para ti? ¿O estás preocupado, alarmado por las amenazas del COVID, por las amenazas de la influenza, por las alzas o cualquier otro enemigo? Es tiempo de que Dios te está llamando a que dejes de mirar la tempestad de los problemas y que te concentres en el buen y diestro piloto que conduce la nave de tu vida, que es nuestro Señor. Todos nosotros hemos escuchado, yo lo he puesto el ejemplo, de un muchachito que iba en un avión jugando
El avión entra de repente en una turbulencia con rayos, con truenos, y toda la gente está asustada y está moviéndose para todos los lados, orando y haciendo toda una serie de cosas, menos ese muchachito que se ve jugando en medio, sentado en el avión. La gente asombrada ante un jovencito así, tan chiquito, que con tanta seguridad, en medio de esos problemas, le dijeron: oye, niño, ¿y tú no tienes miedo? Y el niño dice: sí, a veces me da miedo. Y entonces, ¿por qué estás así tan tranquilo? Es que me recuerdo que mi papá es el piloto y me siento entonces tranquilo. ¿Qué diferencia le hizo a ese niño trabajar en medio de esas circunstancias? Estar en esa tranquilidad. ¿Con qué seguridad? Nosotros sabemos cómo los niños en cierta edad piensan que su papá es Superman. Y en medio de todo eso, algunos dicen que hasta los 10, 11 años piensan que su papá es Superman, que de los 11 para allá hasta casi los 20 que su papá es un inepto. Y después de los 20 para allá, siempre comienzan a citar, como decía mi papá, o como dice mi papá, ¿no? O sea, ya saben que entendieron que su papá o su mamá era algo que él estaba significando. Pero en el caso de nosotros estamos viendo a Dios, observándolo en medio de las dificultades, y por eso, sabiendo que su padre amante, mi padre amante, observa los posesivos, mi, 3 veces mi, como si fuera ese niño. Él te entendía y entendemos que si Dios es que está llevando a cabo la situación, entonces Dios está en control. Uno de los problemas que tenemos como cristianos es cuando nosotros pensamos, como yo estaba conversando con algunos hermanos en cierta ocasión, de que realmente uno de los problemas más graves que nos pasa cuando estamos viendo los problemas, como los discípulos en la tempestad, que llegan a pensar que Cristo o no está atento a lo que le está pasando, o está demasiado ocupado en otra serie de cosas. Si analizamos los discípulos en la tempestad, el mar les estaba atacando y ellos estaban botando agua del barco. Pero Cristo estaba en el barco. Lo que pasa es que ellos pensaban que a Cristo no le importaba lo que le estaba pasando. Entonces ellos le dicen: maestro, ¿no te importa? ¿No tienes cuidado de que perecemos? O sea, nosotros nos estamos hundiendo y a ti no te importa. La mayoría de las veces, la mayoría de nuestras dudas y nuestras circunstancias vienen de que pensamos una noción falsa acerca del cuidado de Dios y de la importancia de Dios para nuestras vidas. Entonces, si llegamos a la conclusión que el Señor no es quien dice que está haciendo, entonces nos encontramos sus leyes demasiado duras y pensamos: estoy solo. Y entonces, cuando estamos solos, cometemos los disparates más grandes en nuestra vida. Analiza la mayoría de los disparates que hemos cometido y te darás cuenta que es cuando pensamos que estamos solos, que a Dios o no le importamos, o que está ocupado en otro sitio. Pero el salmista podía decir 3 cosas en ese versículo 1 acerca de lo que es Dios. En primer lugar, él dice que Dios es mi luz. Y como alguien decía, en el instante mismo en que el alma nace de nuevo, se derrama sobre ella la luz divina como un elemento precursor de salvación. La salvación nos llega mientras estábamos en tinieblas, pero no nos deja allí. Y Dios se convierte en nuestro gozo, en nuestro consuelo, en nuestro guía y nuestro maestro. Como lo expresa el Salmo 84:11. El Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Mira el pasaje otra vez.
sol y escudo. ¿Qué hace un sol? Brilla. ¿Qué sirve? De protección. Gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Hermano, lleva eso a tu corazón. Dios no va a quitar el bien. Hoy mi enfermedad, hoy el problema de mi mamá y de mi papá y de mis familiares, no quitará el bien. Dios es bueno y es bienhechor. ¿Y si me pasa tal cosa? ¿Y si deja todos los isis? Dios es tu luz. Y la luz, como dice el Nuevo Diccionario de la Biblia, permite ver las cosas por las cuales se le compara el conocimiento a entender. Dios te va a dar entendimiento para salir. Se va a relacionar con la luz, con la persona de Dios, y de manera especial luz en todos los sentidos. Dios te va a dar luz para salir de adelante con el negocio. Dios te va a hacer luz interior para el problema de mañana. Y si faltan los recursos, Dios va a dar luz a tu alrededor. Dios te va a revelar luz para seguir hacia adelante. Y Dios va a dar luz que vas a reflejar y vas a mostrar a otros. Luz para salir hacia adelante con los que te rodean. ¿Y cómo se va a pagar el tratamiento mío, de mi mamá, de mi papá, de mis circunstancias, de mis hechos? Dios dará luz. No quitará el bien a los que andan en integridad. Háblale a tu alma. Deja que ella siga. Tápale la boca. Todos nosotros, como dice Paul Tripp, somos intérpretes. Intérpretes de lo que está pasando, de cada hecho de nuestra vida. Y ante una enfermedad nuestra, de la de nuestros familiares, ante una escasez determinada, ante un problema, entonces casi siempre las preguntas es: ¿dónde está Dios? Ahí está. Él está ahí en ese problema. Él está ahí en esa circunstancia. Él está ahí ayudándote. Él está ahí dándote luz. ¿Cuál será el resultado? Yo no lo sé, pero Él sí. Y a Él le importamos. Él tiene cuidado de nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién ha dicho que te vas a quedar en medio del lago? Cristo dijo: hacia el otro lado, y te va a dar la luz necesaria, te va a dar la fortaleza necesaria, y te va a dar la guía necesaria para salir hacia el otro lado. Calla a esa alma. Así que eso mismo, para tu propia ilustración, yo quiero que esta noche tú hagas ese ejercicio. Eso es sencillo. En una habitación de la que tú tienes oscura, trata de prender un bombillo. Trata de encender una bombilla. O si no hay luz, trae una vela. Y analiza cómo todo comienza a tener claridad. Dios es eso. No es que Dios no va a hacer eso, no. Dios es eso. Y es la luz para ti. Como nuestro Señor Jesucristo también lo expresa en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo. Él te va a dar luz, Él te va a dar guía. ¿Por qué temer a las incertidumbres, las inseguridades de la vida? Pero no me ha salido la pensión. Dios es luz, te va a dar la luz a seguir hacia el camino. Quien te va a sostener es Dios, no es el Estado, ni es la pensión, ni es lo que sea. Quien te va a guiar hacia el otro lado es quien te va a dar luz para avanzar hacia el otro lado. Y si esta enfermedad sigue degenerando y entonces no voy a poder trabajar y no voy a poder, esos ISIS, elimínalos. Haz toda la previsión que tú puedas, pero al final tus manos descansan en aquel que le importas, que tiene cuidado de nosotros. Así que el Señor es mi luz, pero además el Señor es mi salvación, dice el pasaje.
no dice que Él da salvación, no, sino que Él es mi salvación. Y esa palabra en el original, según el Nuevo Diccionario de la Biblia, encierra las ideas de estar a sus anchas o hacer que algo sea suficiente, en contraste con el concepto de tener limitaciones y restricciones que causan angustia o aflicción. El que está en anchura tiene la posibilidad de hacer lo que quiere, lo que no sucede con aquel que está restringido o limitado. El paso de un estado de restricción o aflicción a uno de anchura y libertad requiere un acto de liberación. Y al que lo realiza se le llama Salvador. Esta liberación puede ser tanto, dice el Nuevo Diccionario, nacional como personal, de enemigos, de catástrofes, de enfermedad, de esclavitud, etc. Termina la cita. Y es en ese sentido que el término aparece en el Antiguo Testamento. Así, por ejemplo, pongan, si es posible, el Salmo 68, 19 al 20. Salmo 68, 19 al 20. El Salmo 68, 19 al 20 dice: bendito el Señor. Cada día, hermano, cada día, ponlo en tu cabeza, cada día nos llena, nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Y de Jehová, el Señor, es el librar de la muerte. Termina la cita. Él es nuestra salvación. Es el Dios de nuestra salvación. Quien te va a librar no es la cuenta de banco que tú tienes allá. Ni siquiera la cuenta ni la provisión. Ojalá tú hicieras toda la provisión de la mercancía, del dinero que tú necesitas y de todos los recursos económicos para el negocio que tú tienes para mañana o para las dificultades que tú tienes mañana. Dios te la puede hacer desaparecer en un momento. Pero por igual, ¿por qué pensar que Él nos las va a hacer desaparecer? ¿Por qué no pensar que Él nos va a ayudar en salvación, en liberación del problema que tenemos, aunque no sabemos cuál va a ser el resultado? Yo no sé, esta generación principalmente es una generación que vive con muchas ansiedades, muchas inquietudes, que si el cambio climático va a producir que se muera toda la raza humana, que si hasta ahora están estudiando un asteroide y lo ponen así en sensacionalista, un asteroide va a pasar a 365 kilómetros de la Tierra, y si cae, y si qué sé yo cuánto, y están analizando que van a mandar un cohete para eliminar un asteroide que han calculado que va a llegar y que chocaría con la Tierra y que la haría desaparecer. No digo yo vivir con tanta ISIS, tantas preocupaciones sin sentido, que tú tomes toda la previsión para el cambio climático, pero quien te va a salvar es Dios. Que tú tomes toda la previsión, si tú quieres, manda todos los cohetes nucleares que tú quieras para desaparecer todos los asteroides que tú quieras. Cuando Dios quiera que desaparezca la Tierra, va a desaparecer, y no va a desaparecer hasta que Cristo venga. Entonces, si te fijas y te pones a pensar, la mayoría de las ansiedades que se están llenando, y si mi trabajo, y si mi estudio, y si mañana el profesor, y si, Jehová es mi salvación, yo haré lo que corresponde, pero confiaré y me apoyaré en el Señor. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Él es el Dios de mi salvación, Dios de mi Padre, y le exaltaré. Por tanto, aquel que por fe ha descansado, dice John, en el Señor, está en posesión de todas las bendiciones del pacto. Ahora, nosotros podemos estar seguros en las manos de Dios, así como, no sé cuántos de ustedes vieron en la película Titanic,
Las personas descansaron seguras, no cuando estaban en el bote, sino cuando ya llegaron y pisaron y vieron la Estatua de la Libertad y que estaban ya en un lugar, después de haber pasado por el Carpatia y otros barcos que lo llevaron a puerto. Pudieron respirar cuando pisaron tierra firme. Nosotros podemos estar seguros en las manos de Dios, quien es nuestra salvación para todo. Por eso nosotros decimos: sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Pero Él te seguirá salvando, pues es tu salvación, no que era tu salvación. Él es mi salvación. Y eso es, yo no sé, para que ustedes tengan una idea, trata de pensar, a veces lo tonto que nosotros pensamos. Si una gente, vamos a pensar, vamos a tomar por ejemplo, ya que vino recientemente de Estados Unidos, Ramón, le voy a coger prestado. Si yo sé que Ramón viene y se acerca, mire, puede contar con 20 millones de dólares que yo traje. Sabemos que no es así, pero si acaso, ¿no es verdad? 20 millones de dólares que yo traje. La hermana Mercedes no estuviera sentada así, ¿no? Pero que le dijera 20 millones de dólares para cualquier circunstancia. Vamos a suponer que nosotros, una persona, cualquiera, a mí, y ella ha dicho eso, y me dice la esposa: mira, se dañó la estufa. Es una realidad, se dañó la estufa, ya está inservible. Necesitamos una estufa que cuesta 100,000 pesos. ¿Qué yo voy a decir inmediatamente? ¡Ay! Ya me quedé, no voy a poder comer ni casi. No, inmediatamente va a venir la mente a mí: oh, pero Ramón me dijo a mí que puedo contar a dónde yo tengo que acudir. Inmediatamente donde yo voy a hacer es una llamada: Ramón, ¿cómo estamos? Hay gente que comienzan a meterle una serie de conversaciones a la gente y yo me quedo, ajá, yo estoy esperando a ver qué es lo que tú me vas a pedir, porque tú me estás saludando, me estás preguntando por el tío, por la abuela, y yo estoy esperando que tú acabes de decirme qué es lo que de verdad, porque tú nunca me llamas. Así que, entonces, cuando ya viene el pedido correspondiente, entonces, casi siempre a veces yo me le adelanto: hermano, ¿en qué podemos servirle? Y entonces ahí ya uno sabe. Si le decimos a Ramón, 100,000 pesos, de los 20 millones que yo tengo, 100,000 pesos. No, hombre, ¿tú no quieres un poquito más? Pero ¿saben qué es lo que pasa la mayoría de las veces con nosotros como hermanos? Tristemente, que cuando comenzamos a tener problemas, cortamos la relación con el Padre Celestial. Dejamos de llamar, dejamos de hablar con Él, dejamos de decirle cuál es. Él es nuestra luz para darnos luz correspondiente a lo que vamos a pasar. Y Él es nuestra salvación para sacarnos del hoyo en cualquier momento, de las circunstancias difíciles del presente, del pasado y del futuro. Y entonces, lo primero que hacemos es dejar de pasar el tiempo con Dios en el devocional. Y yo me quedo otra vez asombrado. Oye, eso es como que yo sepa, el mismo caso, se me dañó todo. No, esos 100,000 pesos, chele a chele, yo lo voy a sacar. Pero le dice la esposa: pero Ramón ha dicho. No me importa lo que ha dicho Ramón. Yo, peso a peso, nos pasaremos el año entero sin comer, pero yo sacaré esa. ¡Qué estupidez! Tienes un Padre amante que es tu salvación y estás tratando de por tu propia vía. Y es el tiempo que desaparecemos de la iglesia, desaparecemos de nuestro tiempo con Dios, desaparecemos de la búsqueda del rostro de Dios. ¿Y en qué estamos? Oh, que el tío mío, el abuelo, ese me va a ayudar. Déjame ver con el amigo que es, qué sé yo cuál. ¿Qué pasó? ¿Y Ramón? ¿Qué pasó? Y tu Padre Celestial que te ama, que dice que tiene cuidado de ti, que le importas. ¿Por qué ese es el último que tú acudes?
porque ese es el último que tú requieres. Y como siempre pasa, cuando pensamos la trampa de Satanás, Satanás no es original con eso, nos hace ver, estamos solos. Dios es un mala fe por lo que tú estás pasando. Dios es un mala fe por las circunstancias que te está pasando. Si Él fuera Dios, si Él te quisiera, no estuviera pasando por eso. Pero nosotros lo hacemos con nuestros propios hijos y muchas cosas que nos pasan. Y no es por falta de amor ni preocupación. Nosotros vemos a nuestros propios hijos. ¿Cuántos tuvieron que dejar a sus hijos que dieran los pasitos solos? Levante la mano aquí. ¡Ay, qué malos padres! ¿No le vieron la cara de angustia cuando se quedaron solos sin poder avanzar ni dar el pasito y pasaban temblando así? Y como diciendo, ¿y no me vas a ayudar? Pero todos sabíamos que necesitaban quedarse en ese solito, aunque sea con las manos de nosotros abajo, justo para que pasara y diéramos. Igual los nietos. Ahora, ¿cuántos tuvimos que ponerle inyecciones a nuestros hijos o dejar que se lo pusieran para encontrarle las venas? ¿Cuánto de eso? ¡Qué malos padres! ¿No le vieron la angustia en el rostro de ellos, gritando que no se le encontraban las venas y darle un pullón y otro? Y ustedes los dejaron así, abandonados. No, no eran abandonados. De nosotros éramos que sabíamos que realmente eso era lo mejor y lo más importante para la vida de ellos. Asimismo, tu Padre Celestial aparentemente te abandona y aparentemente piensas que te ha abandonado cuando tu Padre está preocupado por ti porque Él es tu luz y Él es tu salvación. No ha dejado de serlo. Aunque falte el arroz para la comida de mañana, todavía la película no se ha terminado. En tercer lugar, Jehová es la fortaleza de mi vida. Palabra que indica la idea, según el Nuevo Diccionario de la Biblia Ilustrado, de un edificio construido para la defensa de un pueblo, una torre, un castillo, una ciudad amurallada. Puesto que las ciudades siempre eran sólidamente fortificadas, ciudad y fortaleza llegaron a ser palabras casi sinónimas. Fortaleza se usaba a menudo en sentido figurado, especialmente para representar el poder y la protección de Dios. Como expresa este pasaje, Jehová es la fortaleza, es la protección, es el castillo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Como dice el Salmo 18, 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Mira. Dios nos ha prometido Dios que nos guiará en justicia y rectitud, no solo para mostrarnos el pecado, sino también para librarnos de él. Si el Señor ilumina el camino de nuestra salvación, ¿a quién hemos de temer? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida obtiene su fuerza de Él, que es su autor. Y si Él ha dispuesto que seamos fuertes, ¿de quién hemos de tener miedo? Con el Señor comprometido a fortalecer nuestra vida, ¿a qué o a quién permaneceremos aterrorizados, casi paralizados? Mírate en tus últimos. Yo quiero que tú, de ejercicio, cuando tú llegues a tu casa, cuando quieras, en lo que te esté peinando, tú te mires así como el anuncio ese y comiences a hablarle a tu alma. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo últimamente con respecto al Señor? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy como si fuera paralizado? ¿Por qué? Háblate con este pasaje. Si el Señor es mi luz, si el Señor es mi salvación, si el Señor es mi fortaleza, ¿por qué yo tengo que estar en esa actitud?
Más brevemente, en segundo lugar, vemos aquí una declaración de confianza aún a pesar de los enemigos. Los versículos 2 y 3. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque venga COVID, Omicron, me puede seguir la otra enfermedad que sigue y la otra que le siga. Y puedo pensar que quizás voy a perder la vista. Y puedo pensar que quizás voy a tener una enfermedad terminal. Y quizás puedo pensar que yo, mi hijo, mi padre, lo que sea, se va a ir. Y puedo pensar que con estas circunstancias me va a pasar esto, lo otro. No temerá mi corazón. Y contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Qué declaración tan valiente, tan osada. Agustín en el Tesoro de David dice, esto es un alarde de seguridad y confianza. Pues ¿quién puede arrebatarme la esperanza, aquella que me ha concedido el Todopoderoso? Puesto si aquel que me la ha concedido no puede ser derrotado, tampoco aquello que me ha dado puede ser objeto de despojo. Como bien aprendemos en el libro de Job, ni siquiera el diablo puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. No temerá mi corazón, aunque Omicron, salud mía o de mis padres, aunque vengan estudios médicos y el precio de los combustibles se dispare, aunque venga un ejército de problemas sobre mí, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado. Gloria a Dios. Mira cómo dice el Salmo 112, 7 al 8. Llévate este pasaje a tu corazón. Salmo 112, 7 y 8. Salmo 112, tenemos que hablarle con el pasaje del alma, al alma, con el pasaje de la Biblia, no dejar que el alma hable. Somos intérpretes de las cosas que pasan. Una simple enfermedad puede hacernos pensar, yo me voy a morir. Pero ¿qué pasó? Solamente tiene una enfermedad. Que tengo complicaciones para respirar. Ajá, pero todavía tú no te has muerto. Te estás en las manos del Señor. Tranquilo. Salmo 112, 7 y 8 dice, ahí dice de mala fama, y en la versión del 60 dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. No tendrá temor de malas noticias. No significa que no tendrá malas noticias. En el mundo tendréis aflicción, eso es seguro. Vendrá mala noticia hoy, vendrá mala noticia mañana, vendrá mala noticia pasado, pero no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. La tendrá al igual que amenazas y enemigos, pero estas no le harán perder el sueño. Pues echará su ansiedad en aquel que dará a su amado el sueño. Y cada vez que le asalten a la mente, no podemos ser ilusos. No van a venir a nuestra mente los problemas que tenemos. No puedo, tengo un dolor en el cerebro, tengo un problema aquí en el corazón, tengo un problema aquí en la vista. No tendrá temor de esas malas noticias. Es posible que nos asalten y cada cierto tiempo cuando nos vamos a acostar, por momentos cuando nos pasen, nos hace pensar y nos hace dudar. Pero, como siempre lo he ilustrado, algunos tienen una planta de emergencia que inmediatamente enciende. Yo les felicito a los que tienen esa mayoría, que inmediatamente le viene la enfermedad, no piensan nada difícil, ni nada peligroso, ni nada, sino que sencillamente, inmediatamente viene la palabra. Hay otros que nos toma cierto tiempo y comenzamos a pensar en las dificultades, pero la planta de emergencia se parece como aquí el de la iglesia. La planta de emergencia, usted vio que aquí se fue la luz y pasaron como 20 minutos para que se encendiera por diferentes tipos de causas. Algunos nos toma minutos encender la planta de la fe, a otros nos toma horas,
y a otros nos toma días. Pero esa planta de emergencia tiene que ser levantada con la palabra de Dios, como en Marcos 9:24. El papá que tenía un hijo endemoniado y estaba desesperado, y el papá le dice, oye, ese es lo asombroso de nosotros, la afrenta, el atrevimiento que tenemos delante de nuestro Señor. Y él le dice en Marcos 9:22, si tú puedes hacer algo, haz algo. Tus hijos no han hecho nada, los discípulos no han hecho nada, mira a ver si tú puedes hacer algo. Y Cristo le dijo, ¿cómo que si puedo? El asunto no soy yo, el asunto eres tú, si tú puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Y luego el papá, dice el versículo 24, el padre del muchacho dijo clamando, creo. Pero como que después inmediatamente ayuda a mi incredulidad. A veces nosotros tenemos que trabajar así en mente. Creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, llega un momento, sí, pero dame un empujón, porque es que estoy difícil. Por eso puedo hablar, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Este salmo no solo expresa una declaración de confianza por quien Dios es, no solo es una declaración de confianza a pesar de los peligros, es una declaración de confianza, y esa la voy a reducir en tercer punto para que se lo lleven a su casa. La declaración de confianza basada en la protección de Dios y su santuario, cuando dice que Él estará alrededor del santuario de Dios. Dice, es una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de la vida. Ese estar en la casa de Dios representaba estar bajo la protección de Dios, estar bajo el cuidado de Dios, estar bajo el pueblo de Dios, estar bajo la guía de Dios. Y el cristiano no es un iluso ni tampoco un escapista. Algunos nos dicen que nosotros utilizamos la religión o el evangelio como una fórmula de escape. El cristiano no es un escapista, ni el cristiano es un idealista en el sentido filosófico de la palabra. El cristiano es un realista. Él sabe que tiene que trabajar, el pueblo de Dios se esforzará y actuará. Él sabe que tiene sus dificultades y él sabe que tiene que hacer las provisiones. Si usted va a salir a trabajar mañana, hay que planchar el pantalón, hay que buscar las circunstancias en base de eso, hay que buscar la mascarilla y hay que salir. Pero él sabe que no son las habilidades de él. Él sabe que no son las circunstancias de él. Como dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Es a él donde yo voy a acudir. Es él que me tiene los peces. Como el caso del milagro de los panes y los peces, el caso de los milagros de la pesca, los hombres se pasaron la noche entera tratando de pescar y no consiguieron. Y Jesús viene y les dice, ¿han pescado? No hemos conseguido nada. Tírenlo al otro lado. Y viene que se le llene. Es Dios que va a hacer que los peces aparezcan en el lugar donde tienen que aparecer. Es Él la salvación, es Él la luz, es Él el que va a decir la fortaleza para tirar inclusive la red hacia el otro lado. Así que yo no sé dónde están los peces, yo no sé qué va a ser del día de mañana, pero Él sí, y Él me va a guiar. Y Él me va a ayudar. Y por eso, ¿cómo yo puedo salir al pecho abierto así, sin buscar su rostro? Algunos solamente lo hacen a través de una oración y piensan que con eso cumplieron delante de Dios. Pero trata de pensar, que yo lo he ilustrado de esa forma. Trata de pensar que yo me le acerco al hermano Manolo. Le digo, hermano Manolo, yo quiero contarle cómo los problemas que tengo. Y miren, hermano Manolo, tengo esto. Además de eso, hermano Manolo, yo no sé cómo voy a resolver el problema de la tubería, de que sí o qué, que para ti, que para tan. Hermano Manolo, bye. Y entonces
cuando me preguntan, ops, pero yo eché una conversación con el hermano Manolo. Mira, el hermano Manolo y yo estamos así, porque ya yo conversé con él. Ajá, ¿y qué te dijo Manolo? I. Si él no te dijo nada, no hubo conversación. Hubo una frase, a veces como el fariseo, una sola conversación de Lucas 18, de ti para donde Dios. Una relación con Dios es una conversación bivocacional. Él me habla y yo le hablo. Casi siempre debe ser en base a lo que Él me dijo que me correspondía para hoy. De eso es que yo le voy a hablar con relación a mis problemas. Entonces, es eso. Así que al finalizar, yo quiero aplicar una declaración de confianza. Si yo confío en aquel que es mi luz, mi salvación, mi fortaleza, y si no debo temer, aunque a pesar de los peligros ni amenazas, si debo confiar porque Él ha prometido protegerme dentro de su casa, dentro de su pueblo, entonces, ¿qué debo hacer? Y entonces, me ha dicho todo eso es muy bonito. Y entonces, examínate. 1. ¿Cómo tú has reaccionado últimamente? Algunos de ustedes le he enviado el Nuevas Misericordias cada mañana de Paul Tripp, y del día 14 él dice, habrá momentos en que simplemente tú no entenderás lo que está sucediendo. Las cosas pudieran parecer malas, muy malas. Ahora, si tú basas tu fe en tu habilidad de entender completamente tu pasado, tu presente y tu futuro, ten por seguro que tus momentos de confusión se convertirán en momentos de debilidad. Pero no solo hay dos opciones. No solamente hay entender y controlar todo. Algunos, si no lo hacen así, quedan en el otro extremo. Entender poco y ser atormentado en ansiedad. Hay un tercer camino, que es el camino bíblico. ¿Cuál es ese? La paz verdadera se encuentra en descansar en la sabiduría, el poder y el amor de aquel que sostiene todos tus quizás y todos tus si tan solo pasara esto. En sus manos amorosas, como dice Isaías 26, 3, 4, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. A la luz de lo escuchado, yo espero que tú hayas entendido que el Señor te está diciendo, mírame a mí. ¿Qué pasó? Mírame a mí. Los indicativos, lo que yo soy, tu luz, tu salvación, tu fortaleza. No tienes que mirar hacia otro lado. Es ahí. ¿Cómo te sientes delante de Dios? ¿Confiado o presa de la angustia y el temor? En segundo lugar, confiesa si estás confiado. Amén. Qué bendición, Señor. En tu palabra he confiado. Descanso en Él, descanso en ti, Señor. Continúa firme, puesto los ojos en Jesús, según Hebreos 12:2. Pero si la respuesta es no, estoy muy preocupado, estoy casi paralizado, entonces, en tercer lugar, háblale a tu alma. El pasaje en los versículos 13 y 14 nos dice que el salmista, en medio de esas dificultades del Salmo 27, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzase y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hay que hablarle al alma, hermano. No podemos dejar que el alma hable sin control. Cuando estamos paralizados por el temor o una aparente, usted ve, porque eso depende de los temperamentos. Hay un temperamento que es casi siempre flemático, que usted lo ve que no, ese hermano no, a él no tiene ningún problema. Eso es porque usted no lo ha visto. En el fondo, a veces puede ser hasta crujiendo los dientes en las noches y tic nervioso, toda esa serie de cosas.
Y usted piensa que no, alguna vez es indolencia, pero está preso del pánico. No es eso, es una confianza depositada en el Señor. Háblale a tu alma, no dejes que estés sin control, necesitas. Si tú no estás leyendo la palabra de Dios y aplicándola a tu propia vida, tú vas a estar escuchando todos los disparates que estén allá, de la tiranía, de la vacuna, del que sé yo qué, del asteroide que va a chocar, todos los disparates del mundo se te van a poner metidos dentro de eso. Y tú vas a estar trayendo pensamiento, y pensamiento va en pensamiento viene. Y lo que Dios dice para ti estará ausente de tu corazón. Debemos diariamente predicarnos el Evangelio. Pero eso no es solamente para los primeros cristianos, la primera persona que se convirtió. No, tenemos que predicarnos el Evangelio diariamente. ¿Qué quiere decir el Evangelio? Que soy pecador, eso quiere decir que estoy angustiado con mi alma, estoy en dudas delante de Dios, que soy pecador con dudas, con fracasos, pero que en segundo lugar, Dios amó tanto a la humanidad que dio a su Hijo Jesucristo para salvación de nuestros pecados. La obra perfecta en la cruz no fue para salvarte del pasado solamente, ni solo para llevarte al cielo. Fue también para salvarte en este presente de tus pecados, de tus dudas, de tus temores, como dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Por fe andamos, no por vista, lo vivo en la fe. ¿Pero quién? En el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A Él le importo. Se entregó a sí mismo por mí. Yo lo vivo en la vida de Él. Yo no sé cuánto tiempo vaya a durar. No sé cuánto tiempo me durará la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, lo que sea. No sé cómo seguirán los dolores y lo que la tomografía revele. Pero yo mi vida la vivo en la vida del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quien intercede al Padre. Suplica pues, como aparece en los versículos 7 al 12, que no lo vamos a ver, quien te prometió ayuda, que Él le interesa escucharte. La Biblia nunca dice, por nada estéis afanosos, sino que aguanten. Ustedes tienen que aguantar. No, no es eso. Por nada estéis afanosos, sino, ¿qué es lo otro que tienen que hacer? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y acción de gracias. ¿Y eso va a quitar el problema? Posiblemente no, pero la paz de Dios, seguro, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fuera temores infundados. Pon tus ojos en Jesús, su vida, su persona, sus oficios, su sacrificio por ti, su amor y compasión y simpatía en tu dolor, porque Él tiene cuidado de ti. A Él sí le importa. Amigo que nos visitas, hijo de cristiano, de ti es que estoy más asustado. ¿A quién tú vas a acudir en tan grave amenaza? Y ante la ira que vendrá, la ira de Dios sobre ti, si tú hasta ahora estás, es porque está en la casa de tu padre o de tu familia, o las oraciones de tu madre o de tu familiar. Pero huye de la ira que vendrá. Estás sin esperanza y estás sin Dios en este mundo. No digo yo un asteroide que te caiga, cualquier cosa está tú a pena de que te agarre. Pero te tengo una buena noticia, no tienes que quedarte así. El único y perfecto Hijo de Dios vino a este mundo, vivió en este mundo, viviendo la vida que tú y yo debíamos vivir, y muriendo en una cruz por los pecados, no de Él, sino de personas como tú y yo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú crees, si tú vas corriendo hacia donde Él, dice la Biblia, que el que a mí viene, en ninguna manera le echaré fuera. Corre. Yo no sé si soy escogido, yo no sé si Él... No, llévate de lo que Él dice, que el que a Él va, Él no te va a echar fuera.
corre hacia donde Él. Misericordia te será dada. Corre a los brazos del Salvador y que Dios tenga misericordia de ti. Oremos. Oh Padre, qué declaración de confianza tenemos que tener, sabiendo que tú eres nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza. Eres castillo fuerte. Eres nuestro amparo, eres nuestra fortaleza, eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se muevan los montes al corazón del mar. Danos la confianza, Señor, en medio de las dificultades, de que a ti te importamos y que tú estás atento a tus obras, atento a la voz de los justos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. No nos dejes, no nos desampares. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Da esa misma seguridad a hijos y personas que no te conocen y que están aquí o que se conecten con esto. Que acudan a Cristo, quien es nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza. Gracias en el nombre de Jesús.